Ya está, José Carlos. Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado, únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin. Recordemos que en la época del Maestro Jesús, un apóstol le dijo: Maestro, y usted nos enseña en una forma y a las multitudes les enseña en otra. Y él le contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, o sea, la sabiduría oculta, más a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven, y añaden, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, nosotros estamos develando a través del misterio el símbolo y la parábola en que se encuentran las enseñanzas sagradas que se le ha entregado a la humanidad a través de todos estos tiempos. El problema de la humanidad, el problema del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, del karma, etcétera, es de tipo psicológico. Entonces nosotros, por eso las profetisas de Delfos entregaron esta enseñanza a los sabios de la antigua Grecia, siete, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Qué significa conocerse a sí mismo? ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos cuerpo. Cuerpo es un carro, un vehículo que utiliza un alma, y esa alma está esclava por el pecado. Entonces el Cristo nos enseña: con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Entonces, en virtud de eso, nosotros mismos tenemos que venir aquí a análisis, comprobar esta sabiduría oculta y comprobar que tenemos un alma. Nosotros le llamamos aquí el cuerpo astral, está unido al cuerpo físico por un cordón de plata, y al dormir el alma sale fuera del cuerpo, es lo que nosotros le llamamos sueño, y al despertar el alma penetra dentro del cuerpo, pero la humanidad desconoce absolutamente todas estas cosas. Esto se llama sabiduría oculta, y nosotros tenemos que comprobar esas cosas, y sobre todo comprobar que esa alma está esclava por el pecado, y que ese pecado viene de vidas anteriores. Nosotros tenemos miles de vidas y nosotros traemos errores y defectos de miles de vidas. Entonces tenemos que conocer esos pecados, esos defectos, eliminar, liberar el alma del pecado, despertar conciencia y conocer los misterios de Dios y del universo. Y comienza a conocer una cantidad de enseñanzas y de conocimiento que desconoce la ciencia, que desconoce la medicina, que desconoce la psicología, que lo desconoce todo, porque es que aquí en la Tierra hay un conocimiento material que se procesa por la mente y la razón y a través del hemisferio izquierdo. Pero existe un conocimiento espiritual. Eso se llama sabiduría oculta, y que está relacionada con el hemisferio derecho. Y esta es la sabiduría que nosotros estamos entregando dentro de la noche. Desarrollar ciertas capacidades y ciertas posibilidades adormecidas que desarrolladas nos llevarán al conocimiento del universo y de los dioses. Hoy tenemos una presentación especial. Tenemos un hermano que va a denunciar un defecto de la lujuria que trae de vidas pasadas y que lo ha tenido al borde de la muerte, y él va a denunciar públicamente este defecto, porque como dice la Biblia, en Proverbios dice: el que encubre sus pecados, o sea, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces él está cumpliendo con este propósito. Maestros lo están ayudando, le han ayudado bastante, y, y él va a denunciar públicamente este defecto. Ya escribió un libro sobre este defecto, ya lo ha denunciado públicamente en cámara avanzada, lo ha denunciado en cámara pública, y lo está porque él está arrepentido y está denunciando públicamente. Entonces, tenemos pues aquí al hermano José Carlos Donado.
Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ariel, por esta oportunidad para seguir adelante con esta denuncia pública sobre un defecto eh, que, como usted bien lo decía, me tiene en estos momentos al borde de la muerte. Yo, pues quiero empezar contándoles un poquito quién soy yo. Yo estudié en un colegio de estrato medio alto, en el Sagrado Corazón. Después me fui para el ejército. Después estudié en la Universidad del Norte. Me gradué como ingeniero electricista. Después empecé a trabajar en el SENA como instructor. O sea, como manejaba el inglés, entonces era instructor de inglés, era instructor virtual. Y después empecé a trabajar en uno de los colegios más prestigiosos de Barranquilla, que es el Colegio Británico Internacional. Aquí eh, trabajaba como profesor de matemáticas y además después me volví coordinador. Fueron cosas que fueron sucediendo. O sea, yo fui escalando sin querer, queriendo. Y bueno, allá mientras estaba de coordinador, me mandaban, a mí me mandaban a hacer capacitaciones, viajaba a Costa Rica, varias veces lo hice, viajé a Ecuador, viajé a Estados Unidos, así me veía yo en esa época. Voy a echar para atrás para comparar la foto, cómo es que me veo ahora. Así me veo ahora ahí, más o menos ahí me veo así, ahí como, pero así me veía en ese momento. Aquí estoy en Nueva Orleans, allá en Estados Unidos. Estaba haciendo un taller, ahí llegué al hotel, o sea, yo vivía una vida donde yo estaba completamente identificado, yo me sentía un tipo importante, que viajaba y que, mejor dicho, algo bien. Sea, y estaba llegando al hotel en Nueva Orleans y estaban en fiesta, que estoy en el aeropuerto de Panamá, porque para llegar a Estados Unidos tuve que hacer una escala y así, yo no me veía así como que me creía importante, pero que va, sí me creía importante y el yo lo engaña a uno, lo hace sentir que uno es importante y que es invencible. Entonces, después llegó el matrimonio. En el 2006 conocí a mi esposa, me casé con ella y bueno, pensé que tal vez mi vida iba a cambiar un poco. Empezó a cambiar, sí, de verdad sí hubo un cambio importante, pero poco a poco el yo que voy a denunciar hoy me fue orillando hacia mantener una doble vida. O sea, yo tenía una doble vida. Esa que les estoy mostrando aquí donde estoy allá y donde estaba por acá, una de las, esa era una de las caras. Esta es la misma cara que mostraba todo el mundo. Aquí estoy yo en la época del COVID, cuando hubo la pandemia, yo daba las clases por internet y mis estudiantes aparecían en internet. O sea, nos conectábamos así como estamos ahora conectados. Estos chicos que están aquí conectados ahora, algunos son profesionales, viven en otros países, gente importantísima. Entonces, claro, yo me sentía importantísimo porque era el profesor de estudiantes y de familias que eran muy importantes. Miren, este es el apartamento que compramos. Como les dije, esta es una de las caras de mi vida. Esta, eso no me gustaban los carros viejos, eso iba cambiando. Este fue el último carro que tuve en esa época. Este fue,
Este fue el primero. Y este blanquito es el Hyundai, es el último que adquirí. O sea, pero yo duraba con el carro 2 años. Lo que quiero que me entiendan es que el yo eh, me hacía sentir que yo tenía el toro por los cuernos y desconocía y pensaba que me iba a salir con la mía. Es decir, que iba a seguir viviendo esa doble vida sin ningún problema. Este soy yo de vacaciones. A ver, esto como, aquí estoy, este es en el Cabo de la Vela, aquí estoy allá en las cataratas del Niágara, pues eso sí nos gustaba viajar. Ahí estoy con mi esposa, estábamos en Bogotá, no me acuerdo aquí dónde, creo que es Medellín. En fin, vacaciones. Y en las vacaciones que me iba de viaje, aprovechaba y repartía folletos de la Gnosis, porque no crean ustedes que cuando yo les digo, un segundo, que cuando yo les digo que tenía una doble vida, era que yo no estaba en la Gnosis. No, yo estaba en la Gnosis. Y yo iba a mis conferencias y ponía mi cara de santo. Eh, pero en las vacaciones del trabajo, yo me iba a repartir folletos. Compraba un pocotón de folletos, 1.000, 2.000, hasta 5.000, si no estoy mal. Y yo repartía mis folletos donde fuera, porque el yo así sentía que empataba. O sea, el que peca y reza empata. Entonces, esa era la interpretación de la ley del karma que hacía el yo. El yo es terrible. Él dice, hombre, eh, como hiciste esto, ahora tienes que repartir unos folleticos para dejarla y para que no te pase nada. Y así vas a salir adelante. O sea, yo pensaba que Dios se puede comprar con dinero. Ese es el primer detalle ahí. Bueno, entonces, mira, en esa época yo me llegué a ganar 12 millones de pesos porque tenía el trabajo en el colegio y tenía otro trabajo virtual que era por internet y entonces más o menos abuelo de pájaro yo me ganaba esa plata. Entonces, claro, yo decía, hombre, si yo estos 12 millones me voy a gastar 2 millones en folletos, yo la embarajo ahí y si me las embarré, hice cosas que no debía, aquí más o menos voy a salir adelante. Les pido disculpas por mi voz, pero es que quiero que sepan que lo que pasa. Bueno, aquí estoy yo. En esto vamos a adelantar un poquito aquí. Aquí estoy. A ver. Esta es la graduación del último año que yo estuve allá en el colegio. Y en esa ceremonia, yo era el maestro de ceremonia, porque me escogían para hacer eso, porque yo tenía una buena voz y tal. Entonces, vamos a ver si aparezco por acá. A ver, a ver. Entonces, Benjamín Santiago, ahora no me encuentro. Bueno, la cuestión es, a ver si de pronto al principio. A ver. Ahí estoy, ahí estoy. O sea, yo era, mejor dicho, era el maestro de ceremonias, era el coordinador del programa internacional. Y bueno, esa era la vida que yo. Pero de pronto me empezó a salir una bolita allá en la orofaringe. Ahí más o menos tengo una foto de lo que yo veía en el espejo. Y yo decía, oye, pero la voz esta, esto fue en junio del 2023.
la voz esta ya no la tengo tan fuerte, ¿qué me está pasando? Y entonces yo de pronto, después de 2 meses de estar yendo a donde los especialistas que me hacían un examen, que me hacían un TAC, que me hicieron una resonancia, entonces eh, el médico me dijo, mi hermanito, te voy a ser sincero, eso que tú tienes ahí es cáncer. Cuando me dijeron así, claro, la vida se me derrumbó y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué? Si yo reparto miles de folletos, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando uno está en esta doble vida y el yo lo tiene engañado, uno se justifica y no se da cuenta de las maldades que hace. Bueno, sí se da cuenta, pero se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Entonces, no sé, ¿me están escuchando? ¿Sí se escucha? De pronto la señora María o el señor Ariel me pueden confirmar de que se está escuchando bien, ¿sí? Eh, Se escucha bien, bastante bien, José. Puede Bueno, seguir. perfecto. Entonces, en esos momentos cuando el otorrinolaringólogo le dijo, mi hermanito, eso es cáncer, y bueno, te vamos a hacer una biopsia, porque para poder decir que es cáncer hay que verificarlo, pero te lo digo desde ya, eso es cáncer. Yo me acordé lo que mi yo me dijo una vez en un sueño. Yo tuve un sueño donde me encontré con el yo de la lujuria, pero no crean ustedes que mi yo de la lujuria es un yo cualquiera, era un yo homosexual. O sea, lo que les estoy diciendo es que yo vivía una doble vida, una vida en las sombras, en la homosexualidad, y por la otra, era un tipo respetable, era un tipo que sacaba pecho y que se portaba bien y que a la luz de mis amigos y familiares era, mejor dicho, era un modelo a seguir. Por eso me daba pena cuando la gente me decía, ay, no te preocupes, que Dios te va a salvar y te va a sacar de esto, porque tú eres una persona muy buena, porque en esos momentos me acordé y me di cuenta de que yo estaba viviendo una vida en las sombras. Claro, porque es que una de las jugadas del enemigo, es decir, del yo, es mantenerlo a uno en las sombras. Yo me decía, hombre, si tú te pones a decir esto, digamos en el análisis, ay, que es que yo tengo este defecto de lujuria degenerado, que es el yo homosexual, hijito, el yo me dijo, tú no duras ni un día, eso al otro día te sacan, acuérdate, acuérdate lo que se dice de los homosexuales, que son el infrasexo, mejor dicho, calladito te ves más bonito. Y yo me decía eso, me decía, no puedes decir nada, calladito y nadie te va a comprender. Esto es algo que tú no puedes cambiar. Tienes que vivirlo y tienes que quedarte calladito. Y lo importante es que estás tratando de hacer el cambio. Y, hermanos, yo en realidad y en nombre de la verdad, tengo que decirlo, tengo que decirles que yo intentaba hacer un cambio. Yo me casé y antes de casarme yo hablé con mi esposa y le conté sobre este evento. Y yo le dije, hombre, mira, yo estoy luchando con este yo y lo más importante es que yo quiero salir adelante. Y yo hacía el esfuerzo. Un segundo, por favor. Yo hacía el esfuerzo, yo hacía el, la meditación, pero como estaba en secreto, como yo no le contaba nada, nada a nadie, o sea, yo me tenía en la oscuridad. Claro, ahora es que me doy cuenta que ese era uno de sus mayores poderes.
Por eso es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el que se queda callado y pone cara de santo, ese le es más difícil y el yo se lo lleva por delante. Entonces, ¿qué pasa? Yo seguía adelante, yo iba a mi conferencia los domingos con mi cara de santo. Depende de la época, estaba en cámara B, estaba en cámara A. A veces, bueno, a veces no, frecuentemente me alejaba, claro, ese yo me alejaba, no les convenía estar ahí y me hacía caer. Y yo caí en muchas cosas, mis hermanos, que realmente me da pena comentarles aquí, pero tengo que decirlo porque este es este es un momento muy especial, que es lo que llamamos en la gnosis el practimocha, donde los hermanos que me están escuchando tienen cierto nivel espiritual para comprender y no juzgar, y que sirven para que uno pueda hacer escarnio de sí mismo. Entonces yo caí en qué? En prostitución. O sea, yo le pagaba a sujetos para que fueran acompañantes, para tener sexo, para jugar conmigo billar. O sea, yo, por ejemplo, eh, caí en pornografía. Yo pagaba por pornografía de la más alta calidad. Yo tenía fotografías, tenía videos. Eh, yo, por ejemplo, vivía una doble vida donde tenía unos amigos. Entonces yo salía y me iba a jugar billar. Y entonces yo me iba a jugar el billar, a jugar billar, pero el yo homosexual estaba observando el panorama para ver qué podía hacer más adelante. Entonces yo me decía, hombre, no, tú no estás haciendo nada mal. Mira, tú estás haciendo una actividad para crecer como hombre. Hombre, tú, tú estás, tú estás jugando billar, eso no pasa nada. Pero el yo me tenía engañado, porque el yo, en secreto, mientras jugaba billar, él estaba observando al sujeto con el que estaba yo jugando billar. Y entonces más adelante, el yo me convencía de hacerle una propuesta, de ofrecerle dinero, porque yo no andaba con un amigo que se vieran afeminados ni nada de eso, sino que yo andaba con personas o con sujetos que se veían bastante masculinos y eso era lo que le gustaba al yo. Entonces más adelante yo les hacía una propuesta de algún tipo y después venía el arrepentimiento. Anda, ay, otra vez caí, anda, no puede ser, no, no, pero eso no pasa nada, porque lo que pasa es que, ajá, el yo me hizo caer, uno es débil, eso no pasa nada. Y bueno, como caí en esto, ahora voy a ver qué hago. Entonces yo llegaba allá con el rabo entre las piernas, sin decirle a nadie, nada a nadie, ¿no? Y llegaba, yo decía, hombre, yo voy a hacer un viaje y en el viaje voy a repartir 5.000 folletos. Todo el mundo me decía, anda, pero ese hermano sí es bueno, ese hermano sí se sacrifica por la humanidad, pero que era el mismo yo que estaba tratando de embarajarla para justificar su mal comportamiento. Mis hermanos, ¿y saben qué pasaba? Yo repartía esos folletos y yo me hacía creer que ya había hecho, eh, ya había movido la balanza a mi favor. Y yo seguía adelante y seguía con mi mal comportamiento. Y yo realmente pensaba, hombre, claro, Dios entiende lo que está pasando y claro, es misericordioso porque yo en realidad estoy haciendo un esfuerzo para cambiar, pero la realidad es que el yo me engañó y me engañé a mí mismo y engañaba a todos. O sea, me engañaba a mi esposa,
porque yo la convencí a ella, no, mi amor, si yo no estoy haciendo nada malo, si yo lo que estoy haciendo es desarrollar amistades con otros hombres que me pueden ayudar a crecer como hombre. Y, y realmente tengo que decirles, como decía el maestro Samael, eh, eh, en honor a la verdad, que me di cuenta que el talón de Aquiles del yo es cuando lo denuncias. Por eso es la importancia de este ejercicio. O sea, cuando eres capaz de decirles a otros las maldades que hiciste, no crean ustedes, mis hermanos, que esto es fácil. Esto en realidad no ha sido fácil. Yo antes de hacer este ejercicio por primera vez, yo me arrodillaba y le decía, ay Dios mío, perdóname, yo voy a repartir 10.000 folletos, pero eso de Praximocha no, qué pena, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Imagínate, y yo lloraba en secreto ante Dios y ante mi Padre interno, y yo le decía, hombre, no, yo no voy a hacer eso, qué pena, no, hombre, no, eso me da mucha pena. Y entonces una voz en el interior de mi corazón retumbaba y me decía, sí, yo sé que duele, pero el dolor en el infierno es mucho más grande. Así que decídete, o sufres aquí o sufres allá. Y bueno, así fue como me decidí. Al principio los hermanos no me entendían. Yo en cámara B, yo estaba delatando este defecto y la gente pensaba que no, que de pronto fue algo ocasional, que de pronto fue un episodio. No entendían que el santo de chocolate, como decía el maestro Samael, estaba ante ellos y que por un lado estaba hablando de gnosis y repartiendo folletos y con cara de santo. Uy, yo no peleaba con nadie en el trabajo, mejor dicho, tenía fama de ser paciente, tenía fama de ser una persona que le gustaba la justicia, mejor dicho, un modelo. Pero la verdad, mi hermano, y me da pena decirlo, era otra. Yo empecé haciendo esta denuncia en la Cámara B, o sea, los hermanos que tienen mayor comprensión espiritual. Después hicimos el Practimocha, o hice el Practimocha en Cámara A, bueno, con la ayuda del Centro de Anael, que me abrió las puertas. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas. Me di cuenta que todo era un engaño del yo. Por ejemplo, el yo me decía, en el momento en el que hables, estás afuera y te van a echar a patadas. Es un mal ejemplo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir las personas respetables que están allá? Y la verdad fue que no pasó nada de eso. Me di cuenta que era un engaño del yo. Era un engaño porque, al contrario, sentí la compasión de mis hermanos que me veían con comprensión y me daban la mano. Y sí, se sorprendieron muchísimo, pero me dieron la mano. Y ese fue un primer paso para salir de este mundo de la homosexualidad. ¿Qué pasó? Empecé a trabajar yo de la homosexualidad. Tengo que decirlo así de frente, porque al yo le gusta que se le embaraje y que lo diga de otra manera, pero todos los días trabajo el yo de la homosexualidad y me doy cuenta que el trabajo no es lineal, o sea, no tiene principio ni fin, sino que es circular, va como en ciclos. Me imagino que por eso el maestro Samael decía que se hacen octavas. Entonces, es así. Entonces yo me di cuenta, al principio era más difícil, ya después me daba cuenta de las jugadas del yo, de cómo el yo me va hablando, lo que me dice, cómo se voltea el yo, se voltea, él me dice, oye, pero
ya tú superaste eso, ya tú, eso está súper superado, no hay ningún problema, pero me di cuenta yo mismo de que es el yo que quiere hacerme creer que ya lo superé para que baje la guardia. Bueno, ¿qué pasó? Empecé a meditar y a tomar nota en lo que en la Gnosis y el Centro Anael enseñan como el mundialito, o sea, un estudio intensivo de meditación para la muerte del yo que se le hace a un yo. En este caso, era el yo homosexual. Con esta información, con toda esta sabiduría que se me iba entregando internamente, o sea, yo empecé a descubrir muchas cosas. Entonces, como dice Ariel, el señor Ariel escribió un libro y bueno, eh, a través de ese libro empecé a contarles a mis amigos y familiares sobre mi historia. Y nuevamente fue un escarnio público, porque una cosa es contarle a los hermanos más preparados espiritualmente, a los hermanos del Centro Anael, de Cámara B, de Cámara A, pero otra cosa es contarle a los familiares que te tienes como un modelo a seguir. Y entonces siguió mi denuncia. Dios me fue revelando. Por ejemplo, mis hermanos, una de las cosas que alguna vez se me dijo, bueno, mejor vamos a dejar eso para de pronto más adelante, pero más o menos esa es mi historia del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, creo que todavía tenemos 8 minutos. No sé si el señor Ariel quiere decir algo, o no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, José, Les pido disculpas si he incomodado a alguien. una pregunta, José. Eh, bueno, para hablar del patrimonio, por decir así como desde un comienzo, pero en esta vida, en esta vida, tu vida como homosexual, pues, comenzó ¿desde qué edad, José Carlos? Más o menos como en mi adolescencia, yo me di cuenta de que algo pasaba. Como explica el maestro Samael, los don Juanes de vidas pasadas vienen con una tuerca un poco floja en una nueva vida, o sea, en esta vida, de algo. Lo que pasa es que desde el principio siempre aprendí a esconder ese sentimiento. Cuando conocí la gnosis, yo dije, anda, encontré donde era, encontré cómo voy a hacer para eliminarme este problemita que me está atormentando. Pero lo que no sabía es que solo no iba a poder. O sea que yo les digo, cualquiera que sea su defecto, mis hermanos, no pierdan la oportunidad de denunciarlo, porque cuando lo denuncian, ustedes reciben una ayuda especial, no solamente de los hermanos, sino una ayuda divina. Uno recibe una ayuda, uno entiende, ve, ahora entiendo por qué la Biblia dice esto. Entonces, no sé si he respondido a su pregunta. Cuando yo tenía como 13, 14 años, alguien mayor se me acercó y me indujo a, a este tipo de relaciones que yo no, o sea, yo más o menos yo por mi formación espiritual, hay más o menos, yo no tenía relaciones sexuales como tal, pero eh, sí tenía, ¿cómo decirlo? Sí tenía contactos de tipo sexual, ¿ya? Bien, No José, sé, Ariel. José, bien, espérate. Eh, Nosotros enseñamos aquí, nos enseña el venerable maestro Samael que los don Juanes, esos que engañan mujeres 10 15 20 y tal, que se la creen los chachos de la película, el karma es venir de homosexuales. O sea,
que el tipo ese don Juanesco, enamorador, engañando mujeres y mujeres, está haciendo el curso para homosexual. Entonces, así en es. otra vida, como tú dijiste, le afloja, o sea, aquí en la parte sexual hay como una tuerquecita y se la afloja un poco y viene de homosexual para la próxima vida. Claro está que viene como por etapas porque primero viene, la persona es enamorado, etcétera, etcétera, entonces se convierte en binario, o sea que es Bisexual, patea con las dos piernas. bisexual, Sí, es bisexual, o sea, le gustan los hombres, le gustan las mujeres. Ya después él continúa así con su vida y entonces ese defecto toma tanta fuerza que ya no le gustan las mujeres, sino únicamente los hombres. Entonces ya cae totalmente pues en el plano del homosexualismo en esta misma vida y cuando venga ya en la otra vida, ya de nacimiento, arranca como homosexual. Yo conocí el caso ok. Conocí el caso de una persona homosexual y la mamá quería era un hijo varón, pero como el hijo no fue, perdón, quería tener un hijo, una hija hembra, pero como nació fue varón, entonces él a ese muchachito era trajes, le ponía trajes porque él quería tener, era una niña, la señora, pero ese muchachito, como que de paso, es un homosexual también. O sea que ya venía de vidas pasadas, como que había sido un tipo de Don Juan, etcétera, enamoradongo, ya sabe, todo el Don Juan, el enamoradongo, etcétera, ese está haciendo el curso para homosexual. Y a veces caen en el homosexualismo aquí, en esta misma vida. Yo he conocido casos. Mira que ese era un señor ahí que era normalito, pero después me dijeron, Ariel, se le moja la canoa. Se dice que es un lenguaje ahí popular que dice que se le moja la canoa es homosexual. Pero en esta misma vida. Entonces, ese muchachito que le ponían ese traje de mujer, la mamá, porque quería tener una niña, en esta vida también es otro homosexual, José Carlos. ¿Sí? Pero ya como que venía de vidas pasadas. Entonces, porque, o sea, todo viene cuadrado. Uno siembra y uno recoge. Entonces uno va sembrando, entonces uno va recogiendo exactamente lo que sembró, ni más ni menos. Entonces, por eso tenemos que conocernos para cambiar, única forma de cambiar el curso de nuestro destino y hacer de nuestra vida algo mejor y sobre todo comprender que hay grandes realidades y que las grandes realidades no son de tipo material nunca, ¿ya? Porque la materia es una forma de manifestación de la gran realidad que es el alma y el espíritu. Las grandes realidades no están fuera de nosotros. A Dios no le interesan los títulos, no le interesa el dinero, no le interesa la pseudo grandeza de una persona, sino le interesa es el desarrollo y los grados espirituales que pueda lograr una persona. Bueno, José Carlos, entonces puedes continuar, José. Pues sí, ya solamente nos queda 1 minuto 30 segundos. De pronto decirle, efectivamente, corroborar eso, ¿no? Que lo importante no es lo que se vea por fuera. Uno puede tener cara de santo, tirárselas de buena gente, de que ayuda a los demás, pero en secreto lo que importa es lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo. Eso es lo más importante. Porque, como dice la Biblia y los grandes maestros, nada se queda así como en el aire. Todo lo que uno hace en la vida se le devuelve. Entonces, tengan eso muy presente, mis hermanos, que aunque no parezca que se está devolviendo, que aunque parezca que uno está triunfando, en cualquier momento llega el momento del cobro. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, aportarse bien y hacer las cosas bien, no ante nosotros, sino ante Dios. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, bien, gracias a ti, José. Y José, ven acá, y continuamos, pues, vas a continuar haciendo el patimocha. Claro, cada vez que me inviten, esa es mi obligación. Eso es lo que siento que Dios me ha mandado a hacer en estos momentos y siempre que pueda hacerlo, estaré atento. Y eso es lo que dice en la Biblia. Dice, hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido,
el que denuncia sus defectos, que por